Penso que é a primeira vez que Vicente Maiseo compadecemos nunha presentación ou un acto público. Isto é así porque este é o primeiro acto organizado pola Biblioteca Pública de Verín dende o inicio da pandemia. E queríamos estar xuntos porque sempre acudides a nosa chamada na multitude de actos que levamos organizando todos estes anos. Creemos que cada día está máis cerca retomar as actividades de fomento á lectura e ter de novo aos nenos e nenas que acudían cada venres á sesión de contacontos e manualidades, así como os nosos voluntarios e voluntarias que durante este confinamento non deixaron de colaborar coa biblioteca. Pola miña parte, tan só agradecervos que estedes connosco neste acto e seguro que volveremos vernos pronto nalgúna outra actividade da biblioteca. Deixo-vos agora con Vicente e moitas gracias por acudir. Vale. Bueno, pois é verdade, non compadecemos a Aurora e eu nun acto público xuntos, creo que desde da Feira do Libro en Madrid no ano 2011. Para nós é unha alegría volver a ver caras e non estar diante dunha pantalla. Levamos un ano e pico co tema da pandemia e para nós é horroroso ver a biblioteca baleira sin actividades e menos mal que nos queda YouTube. Temos moitísimas gañas de volver a facer as actividades na nosa casa, no noso edificio, pero aquí o que queremos é facer un agradecemento público porque tamén sempre somos moi ben recibidos aquí por a xente do auditorio, por Pepe e Fran, moitas gracias. Agradecemento personal, de verdad, no meu nome da Aurora, porque sempre neste tempo que xogamos a ser youtubers estuvo con nos a Concellera de Cultura, sempre estivo nas videoconferencias e toda esta serie de ciclos temáticos que levamos facendo e loitando. Moitas gracias a Antonino, graciñas por vir de pé feito desde Madrid, de verdad, de todo corazón. Jaime, que che vou dicir, non? Gracias por estar na nosa biblioteca de Verín, donde estamos poñendo en valor, como biches, a historia do noso povo e a creatividade que temos tan grande na nosa comarca. Moitísimas gracias, deixo vos con Emilia Somoza, gracias a todos por vir, de verdad. Moi bons días a todos e a todas e benvidos. Iba a facer unha presentación típica de un acto da Biblioteca Pública Municipal de Verín, pero creo que non estamos nun acto público da Biblioteca Pública de Verín. Estamos nunha reunión entre amigos celebrando un cumpleaños. Que vos vou a decir como concelleira? Eu notei a emotividade tanto en Aurora como en Vicente. E eu tamén me sinto moi emocionada nestes momentos, porque é un orgullo e unha satisfacción poder decir que en Verín, unha vila, a cultura estáse convertindo no aliciente máis importante. Creo que moi poucos concelleiros poden disfrutar deste momento. É o que decimos, a cultura está viva, pero está viva en nós. E é un orgullo que en menos de unha semana fagamos dúas homenaxes a dúas persoas grandes da cultura, pero que están vivas. Creo que con eso que xa se dicen moitísimas cousas. Que vou a decir da Biblioteca de Verín? A Biblioteca de Verín é un referente a nivel nacional totalmente. Antes comentaba con Aurora que non me fijaba nas bibliotecas cando viaxaba por aí, pero agora sí que vexo, fago comparativas sin querer, de boa forma. Entón, hai algunhas que son serias, que parecen catedrales antiguas, que parece que naide se pode rir, que casi costa traballo respirar, e dan como frío. Despois aparecen outras con cheas de caixas, que os libros ainda non se abriron, e esas morren antes de nacer. E a nosa biblioteca respira amor desde que se entra pola escaleira. Esta mañá Vicente, recién vacunado, tamén o vou a decir, que eu creo que nese momento todos os síntomas da vacuna desapareceron con él. Cando lle estaba enseñando a Jaime Noguerol todos os murales que había, como se estaba vivindo él como parte da súa vida. Eu creo que eso para unha concelleira
é o máis grande que hai. E pouco me queda máis que decir que moitas felicidades a eses 40 máis un anos do libro de Jaime Noguerol. Nada, que disfrutemos porque todos estamos nesta festa e todos teñen anécdotas de primeira mão e poden falar moito máis. Muchísimas gracias. La eternidad brilla en él. Hablamos del cuerpo sin fondo de la creación. Esa singularidad, ese corazón enrostra el viento que le dio el ser. Su sueldo la palabra, sus sueños el rincón del tiempo que no nos fue dado. Hablamos de amores, su virtud la soledad, ese salón del oxígeno que nos crece del barro aquí, cómplices de la alegría. Su fuerza el vientre que en la luz agita lo siempre naciente, el rincón del verbo en universal abrazo. Respiramos. ¿De qué celda hablamos? Del polvo de lo que fue, lo vivo en reedición permanente. Jaime Noguerol, la raya, el fútbol, el rock, la costanilla de los amores vertebrando el hilo que sostiene al barco. El barco es tu cabeza, Jaime. Gritas, ríes, bailas al compás del basta. No son errores las puñaladas del alma. Son besos, cuerpos que la eternidad exhuma en su vaciarse tiempo. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias a Jaime Noguerol por su incansable y creadora fertilidad. De sus obras, esta paradisíaca sed que hoy nos congrega aquí, mano a mano, con lo mejor de lo imposible y la carcajada que en todo vence a lo que de condena tiene el ser. En él y con él nos celebramos más eternos, la pura virginidad del pulso que alumbra al quiero, a lo que en cada uno sostiene, contra el tiempo, a lo siempre vivo. Gracias al Ayuntamiento de Verín en la persona de Emilia Somoza. Emilia, contigo la nada pesa menos y la alegría y el mejor hacer, como el bíblico maná, de tu mano, más nuestros, más duraderos, más únicos. Una fiesta inconmensurable este compartir mesa y mantel con dos enormes vivificadores de lo que en la creación sustancia a los nacidos. Hablo de Aurora y Vicente, alma y cuerpo y alma de ese inagotable ajuar de la siempre viva respiración. Hablo de la Biblioteca Municipal de Verín. Hablo de su inmenso corazón, de Aurora y Vicente. Gracias a todos y a cada uno de los que aquí estáis. Ya me conocéis. ¡Viva la madre que os parió! A todos y a cada uno. La palabra, querido Jaime, el hormigón que adultera y grita de las entrañas aquí, lo que en lo sabido ahorca a lo aún por alcanzar. El silencio, su proverbial mapa fertilizador de cuanto en lo visible suspira, tiembla, crece contra toda rendición. Ahí nos sostiene, tú lo sabes bien, el desfilar de las formas, la contable desnudez del hartazgo, la horma que consuela al inocente. Querido Jaime, extraños en el escaparate. Cuéntanos. Bueno, extraños en el escaparate. Pues voy a empezar con una anécdota. La contraportada de este libro la hizo uno de los mejores fotógrafos, o quizás el mejor de este país, fotógrafo de un poco underground, ¿no?, que se llama García Alix. Entonces eran los tiempos, los años 80, tiempos duros. Él era un hombre que vive todavía, por fortuna, motorizado, arrogante, un rocker duro, e insisto, un gran fotógrafo.
Entonces hace la foto y a los 10 minutos dice, tienes que pagarme. Dice, ¿cómo que tengo que pagarte? Sí, yo soy como las putas, cobro antes de hacer el trabajo. Entonces García Lis hizo una foto aquí que es como una foto extraña en rojo y que refleja también un poco el devenir extraño que nos esperaba, ¿no? Yo, al fin y al cabo, soy profundamente rayoto, profundamente de la raya y siempre he presumido de ello. Es más, siempre he dicho que soy de una villa con un halo clandestino, ¿no? Y que me gustaría escribir como el contrabandista que va por el monte esquivando la Guardia Civil, ¿no? Es una manera de escribir, ¿no? Cinzagueando, ¿no? Llevando el paquete al monte, como se lo vi llevar a mi abuelo en el año... Tendría yo 7 años, Arzádeos, mi abuelo tenía un comercio, tiempos duros, posguerra, 11 de la noche, un cuartel de la Guardia Civil que había allí en el pueblo, con 11 guardias, un cabo agresivo, y 12 mozos que están en la parte de atrás del comercio, dispuestos para salir al monte, cargados con 30 kilos de bacalao, en fin, de diversos productos, ¿no? Entonces, yo los veía allí muy tensos, ¿no? Y tenía una misión. Yo colaboraba ya allí en la historia del contrabando porque cuando iban a salir, mi abuelo me decía, vete a ver si hay luz en las casas de los guardias civiles. Entonces yo iba, y dice, hay luz, están en casa todos. Entonces mi abuelo decía, en marcha todo el mundo. Y los mozos atravesaban los 30 kilómetros hasta llegar allá a tierra de Trabancas. Más tarde, claro, también, es que el lado clandestino me atrae mucho. También en el comercio de mi padre, aquí en Berín, era asombroso porque a mediodía llegaban pues tranquilamente 10 o 12 mujeres en cinta, ¿no? O sea, preñadas de meses, ¿no? Y atravesaban la calle, ras, y claro, yo les abría la puerta, entraban por una puerta de atrás y claro, lo que traían evidentemente eran los kilos de café que mi padre le pagaba al momento, ¿no? Estas son las anécdotas un poco con las que hemos caminado. Después había que, claro, escribir la literatura, caminar por el mundo, ¿no? Caminar por el mundo, el periodismo. Pero Berín siempre muy dentro de uno. Desde aquellos tiempos del bar Alfonso, el bar abierto toda la noche, las 5 de la mañana que paraban allí los camiones llenos de pescado para Madrid y se metían 5 o 6 copazos de coñac y largaban volando en aquellos, eran Pegasos los coches, ¿no? Después aquellos bares. Es que realmente en los años 60, 70 Berín debía ser una de las villas más poderosas del noroeste. Teníamos 3 o 4 bares abiertos. Fíjense, Bar Pechín, Gasolinera, el Alfonso, y había también otro local mítico para todos nosotros que se llamaba Los Amigos, donde la gente pues gastaba la pasta, se jugaban hasta la vida. Y así crecí yo, pero aquel Berín era muy mágico, estaba lleno de personajes extravagantes, personajes como el Baracaldo, Chaviñas, eran todos personajes que no estaban computerizados, ¿me explico? En su mundo interior lo reflejaban tal como eran, ¿no? Entonces hay un escritor amigo mío de Zamora, ¿cómo es Tonino? Que se llama, un escritor de Zamora que escribe de cine, vamos a ver, bueno, no recuerdo el nombre. Sí, un escritor que escribe en XL, ¿perdón? ¿Cómo?
Jesús Asprada o Ferreira. ¿Cómo dices? Sí, sí, de Prada, ¿no? Entonces me lo encontré no hace tanto y me dice él, es que yo iba con 9 años a Berín con mis padres porque iban a tomar las aguas. Otra, ¿eh? En nuestra época venían los agüistas que se tiraban aquí 3 meses yendo cada día a por agua. Pues este hombre venía y paraba en este restaurante que está en la calle... En el Lugano. En el Lugano, ¿no? Entonces el niño venía de una Zamora mortífera, triste, y la reflexión que me hizo, dice, yo cuando tenía 9 o 10 años tenía la impresión de que en esa villa estaban todos eran locos, por la manera de expresarse, de gritar y de sentir la vida, pero realmente era una manera de vivir llena de energía, y era un momento histórico que además afortunadamente corría el dinero, y en ese Berín crecí. Fíjate, estamos en otro momento histórico y afortunadamente, y no es por babosear, es muy importante esto de esta biblioteca, que de alguna manera, ya que están tan mal los tiempos, esta villa se materialice como ciudad, como villa de la cultura, ¿no? Porque esta biblioteca que acabo de ver ahora mismo es verdaderamente de una altura europea, con un montón de niños voluntarios, y esto es verdaderamente muy importante. En fin, voy a leer un poema, ¿va? Mientras buscas el poema, vamos a empezar con las sorpresas. Estaba en ti, Jaime Noguerol, tus versos, del puño del aire la sed que certifica y adelanta el dolor, sí, la miseria, ese solar paraíso que ya nos venden como gran afrodisíaco para más envenenarnos. Sorpresa número 1. Amigo Xaime, ha pasado mucho tiempo, pero los momentos contigo han permanecido ahí, incólumes, toda la vida. Momentos como la presentación de tu libro en la Sala Liberty de Santiago, en la que pude y tuve la inmensa fortuna de poder ayudarte junto con mi amigo Javier, a ti, a Juan Luis Recio, a la gente de la banda de Moebius, preparando aquel evento y también el concierto de los Burning, nada más y nada menos que de los Burning de Pepe Risi, de Johnny Cifuentes, de Toño. Años después también de tu mano pude recorrer aquel Madrid que acababa en Z, aquel Madrid de Tierno Galván, de Madrid al cielo, aquel Madrid del Rocola, de Cesepe, del Cesepe que ilustra la portada de tu libro. También aquel Madrid del Café Comercial, donde acudía presto cuando tú me llamabas de vez en cuando. Ojalá esta pequeña contribución, este sincero y emotivo homenaje, sirva para devolverte un poquito de la felicidad que entonces nos diste como amigo y como berinense. Salud y rock and roll. Un beso desde el alma, Xaime. ¿Me recuerdas a que... ¿Cómo no voy a recordarlo? Aquel café comercial que todavía existe, ¿no? Despotricábamos allí hasta las 5 de la mañana. Pensábamos que iba a venir la revolución. Hacíamos el recorrido. Estábamos en el café comercial, íbamos al pub Santa Bárbara, nos íbamos al drugstore, sí, señor, al Pazo Losada, la chocolatería del Escorial, hacíamos todo el recorrido. El más peligroso es que íbamos a un pub que se llamaba Santa Bárbara, exactamente. Sí. Este pub Santa Bárbara está situado en la calle Fernando VI de Madrid y está frente a la Sociedad
frente a la sociedad de autores, ¿no? Entonces, voy a contar dos anécdotas relativas a ese pub. Nosotros llegamos, era un nido, estamos hablando de los 70, aún no había muerto el general Ferrolano. Entonces íbamos allí, aquel era como un cubil de rojos, ¿no? Había todos los actores madrileños, los recuerdas tú, algunos nombres. David de Monllor era uno de los... De Monllor, sí señor, sí señor. Pero lo que sucedía era que intermitentemente aparecían por allí los odiosos guerrilleros de Cristo Rey, que venían con una bandera, sus camisas azules, y entraban con mucha violencia, con botes de béisbol, con los botes de béisbol daban en la rodilla, y imagínense ustedes, teníamos que cantar con fuerza y con valor el inolvidable himno de Cara al Sol. ¿Cuántas veces le canté allí? La segunda anécdota es que, bueno, es un poco, pero sí, tiene su gracia, que está situado frente a la sociedad de autores. Entonces yo de aquellas, como trabajaba con buenos cantantes, nos daban, en autores cobrábamos mucho dinero. Bueno, dependía. Y al salir de la sociedad de autores nos metíamos en el Pub Santa Bárbara. Y recuerdo bien que allí, al salir entre Pepe Risi, que lo conoces de Burning, y varios músicos, García Lix también, reunimos todos los billetes y partimos en ese mismo día para Ámsterdam todos. Alguno tuvo que ir por el carnet de identidad y 5 o 6 días después regresamos empalidecidos, delgados y sin dormir, pero con algunos traían alguna canción compuesta y la experiencia había sido así, ¿no? Éramos muy jóvenes y yo creo que si es joven hay que también amar un poco el exceso. Yo creo que sí. Bueno, no os doy más el coñazo. Voy a leeros un poema, ¿ok?, que creo que es vigente. Creo que es una visión de este momento histórico en el que estamos. Está grabado en el disco de Nueva Pulsación, ¿no? Esto está escrito en el 80 y estamos, fíjate, han pasado tantos años y es como una iluminación. Vamos allá. Micropensadores. Pulse mando piloto de pensamientos. La máquina piensa y medita por usted. El propietario no necesitará usar su cabeza. Manténgase en sedativa tiniebla. Microsex, máquina satisfactora de impulsos sexuales. Gradúe voltaje y reciba directamente en su vértebra descarga orgásmica superior al placer que le pueda proporcionar cualquier amante. Evite esfuerzos psíquicos, físicos, mendigar senos y adjuntamos onda vitaminizadora. Y esta es la máquina más terrible y que ya está ahí a la vista. Sofisticado último adelanto. Microinductor de energía afectiva y amor. Pulse usted botón y recibirá en cálidas ondas directas al cerebro purísimo amor y fiel amistad, sin relacionarse para nada con sus colegas humanos. La caduca ley de Cristo y demás profetas superada por la ciencia. Evite todas las pequeñas miserias, contratiempos, historias lacrimógenas, declaraciones, cartas, yugos de amistad. Avance tecnológico
la máquina les da el regalo también de que el pulsar botón no le hará derramar lágrimas. No le hará derramar lágrimas. Nada más. Yo creo que estas máquinas reflejan un poco este tiempo, ¿no? Fruta enriquecedora, esas lágrimas No hay lágrimas presentes en el poema. No hay lágrimas. Sí, bueno, te ama, pero no lloras, no tienes lágrimas. La lágrima es la máquina en estos momentos. Enriquecedora y carnal. Y ahora que todo os cuenta qué, cómo, cuándo se acabó la muerte, si tú o yo nos explicamos por combinaciones de números y letras, no más tú ni yo. La frontera entre el todo vale y la vida se reduce entonces a una cuestión de oxígeno, de fábricas. Transformar al 1 en 1000 no más que un simple ejercicio de economía. Se sabe que el oxígeno es fabricable. Se sabe que quien decide la combinación negocia su propia ausencia, que solo es indigna la imposibilidad. Sorpresa número 2. Le quitaron al futuro su antifaz de cielo. Se lee en uno de los primeros versos de tu libro, Jaime, Extraños en el escaparate, en cuyo título tuvieron inicialmente algo que ver Frank Sinatra por un lado, Carlos Bloch por otro, y además continuó más allá del propio libro con el disco de Miguel Ríos, a quien recuerdo, por cierto, que ofrecí un Johnny Walker etiqueta negra, auténtico, eso sí, una botella entera, esa tarde que os quedasteis trabajando los dos en el sello de Moebius, en la calle del Limón. Tu libro, Jaime, con el que descubrimos un futuro que luego supimos que no estaba tan allí, tan cerca como pensábamos y como cantaba en aquel tiempo Radio Futura, sino que fue viniendo después, año tras año, hasta 40 años más tarde, hasta ahora, cuando hemos visto que el futuro que nos prometíamos no era más que otro antifaz, Internet, esa nueva máscara tras la que se esconde la humanidad. Antifaz devenido ahora en mascarilla, o acaso no más que pura mascarada. Puede que haya esperanza, pese a que siempre pende sobre nosotros como espada de Damocles otra alternativa, la ruleta rusa, como te dijo aquella vez Juanma el Terrible a la puerta del Suzy-Q. Pero sí, esperemos, Jaime, y prosigamos el camino, retorciendo la realidad cuanto sea necesario, pero mientras degustemos otro trago de absenta sentados en aquellas mesas del plástico que una foto al final de tu libro inmortalizó para siempre y que se podrá seguir viendo tanto en la Biblioteca Nacional como aquí mismo, como en la biblioteca de tu querido Berín, fronterizo y clandestino. A pesar de todo. Un abrazo. Hola Jaime, ya ves que conservo el libro Extraños en el escaparate. Nunca olvidaré esa fiesta de presentación que organizaste en la Sala al Sol, 26 de junio de 1980. Fue una fiesta maravillosa y digo, no la olvidaré no solo porque presentaste uno de los libros más interesantes de la época, sino porque tuviste el valor, tú corriste el riesgo de invitar a unos jovencillos a inaugurar la fiesta. Fue la primera vez que me subí a un escenario con Bruta Mathieu. 41 años después sigo en los escenarios gracias a eso y no lo podré olvidar nunca. Así que no voy a estar hoy contigo ahí, pero sí quiero enviarte un abrazo enorme. Quiero decirte que te recuerdo y que espero que sigas caminando, que sigas coleccionando nuevos recuerdos, que sigas compartiéndolos. Y los recuerdos están muy bien, por muy extraños que sean. Abrazo grande, amigo.
aquella presentación en la Sala del Sol, que fue la primera actuación pública de Glutamato Yeye, recuerdas, estuvo también Aviador Dro, estuvo Juanma y los Shoppers, que hacían el rock francés maravilloso de la época, entre otros. Carlos Tena, también presentando, entre otras cosas. Fue una fiesta, recuérdanosla. La mejor sala de Madrid, una sala llena de vida y con Bronchalo. ¿Recuerdas el Bronchalo? Sí, era la época... ¿Cómo se presentaban las cosas? Le dábamos mucha vida. Es que este editorial, la banda de Moebius, era un editorial un poco especial, ¿no? Editaba a escritores noveles y paralelamente a escritores clásicos para que el negocio fuese marchando. Y había reclutado, eran los años 80 y todavía había mucho interés por la cultura, ¿no? Y este hombre, el editor que acaba de hablar, había contratado a varios universitarios, 8 o 9 estudiantes universitarios, y les había provisto de una especie de maletín y salían cada noche a los pubs de Madrid a ofrecer los libros. Eran tiempos en que eso todavía era así, ¿no? Y de esa manera la editorial realmente, tampoco los libros eran muy caros, y la editorial, claro, publicaba también al inolvidable Leopoldo Panero, que viejo amigo y recientemente fallecido, muy amigo mío, también de él, que este personaje, por dar algún dato, se bebía 30 Coca-Colas consecutivas. Y recuerda que venía a las tertulias de Agustín García Calvo, que teníamos los miércoles, se escapaba de su centro psiquiátrico, venía con su uniforme del psiquiatra, con una gabardina encima, y lo que tú dices de la cerveza y la Coca-Cola. El ciudadano, claro, era hijo, su padre, claro, quizás lo conozcan, había sido también un gran poeta fascista de Astorga, ¿no? Y este hombre, pues claro, dado que no, decía él que vivir ya, no trabajas, y decía, pero si vivir ya es un trabajo, decía él. Entonces él eligió vivir en 2 sanatorios psiquiátricos, en el de Mondragón, donde decía que se estaba muy feliz, y los últimos años partió para el sanatorio de Canarias, ¿no? Para el sanatorio de Canarias. Y allí se pasó los últimos años escribiendo muy bien y con sus bebidas. Era un hombre culto. Tenía 2 hermanos también escritores, Michi, ¿no?, que se había casado con una Molina, y había montado un negocio en la calle, de nuevo, Fernando VI. El Universal. Pero aquello no marchaba, Michi y todos siempre estaban sacando dinero de la caja, y aquello fue una catástrofe absoluta, ¿no? Después estaba el otro hermano, que era un poeta más serio, que vivió en Cataluña y que murió muy atormentado en Sudamérica, ¿no? Esta es la familia Panero. Si no está de más, y os invito a leer algún poema de él, Leopoldo María Panero, como Eduardo Arribas, que es otro que escribía con nosotros. Es que éramos una generación, éramos disparatados. Este Eduardo Arribas era hijo del director de la revista... Eduardo Aro Teglen. De Aro Teglen, nada menos. Aro Teglen. Y este era totalmente, claro, libertario, y le daba a veces por salir con un uniforme nazi por las calles de Madrid, pero para provocar, me explico, un hecho provocativo. Gran escritor también, y que de una vida también muy desgarrada, y la escena final de su vida, pues porque no lo voy a contar. Él era tan libertario que cuando falleció, 2 días antes de fallecer, evidentemente de tanto exceso, él le dijo a su padre era
Eduardo Alba Teglen, uno de los mejores columnistas de este país, y dirigiera la revista Triunfo. Le dijo él a su padre, por favor, cuando muera, échame cuerpo a la basura. Y él estaba convencido de que su padre se lo prometió, pero evidentemente no sucedió. O sea, miren qué generación de jóvenes pero grandes escritores, ¿no? Claro, todos estaban marcados por una infancia un poco dura, ¿no? Las enseñanzas estas de maestros de alas negras, ¿verdad? Los libros de la formación político nacional, los hermanos de la Salle de aquí, que hicieron cosas buenas, pero también tienen su lado oscuro del que no vamos a hablar, ¿no? ¿Verdad? Entonces estas generaciones han sido las que después han combatido porque este país fuese mejor y llegase la democracia, entre comillas, ¿no? Mil noches acunaron nuestras verdades, Jaime. 4 de la madrugada. Nuestras cabezas un balón sin tasas en el Parque Plaza Barceló. ¿Qué queda del renglón de las 1000 risas, Jaime? ¿Qué de la memoria que nos dibuja nuestros para invencibles no vendernos nunca? Para no ser nuestros propios verdugos, ni Dios, ni patria, ni patrón. El renglón de la nada en perpetua conspiración. Tú, yo, nosotros, vaciados muestrarios de lo aún por masticar. El bocado que nos presume no nuestros, la ley, el rostro del mundo en esa bendición. Sorpresa número 3, que ya es la 4. Hola Jaime, te mando un saludo cariñoso, cordial, en la celebración de este 40 aniversario, bueno, 41 ya del Extraños en el Escaparate. Recuerdo aquella época con mucho cariño y con muchísima ilusión. Recuerdo aquellas canciones que hicimos juntos y aquella época en la que de alguna forma parece que vivimos una etapa de una efervescencia humana y social que creo que nos ha vuelto a dar, pero bueno, en realidad lo que quiero es saludarte y desearte todo lo mejor y sumarme a este homenaje que se hace a ti y a tu libro. Gracias, un abrazo enorme, suerte, salud, con altura. Vaya, este Miguel es tremendo. Voy a contar una anécdota de él. Cuando hicimos un tema que se llamaba Generación Límite, esto lo escribíamos en su casa, en el Parque de Berlín, allí teníamos grandes discusiones. Bueno, pues hicimos una letra que se llamaba Generación Límite, insisto. Entonces, yo creo que, no sé si he hablado antes de esto, ¿no? No. Entonces, esa generación, primero cuenta, en los 60 estaba la generación de las flores, ¿no? Los hippies y todo esto. Después llegan los punkies, ¿no? O sea, el hippie decía, tírale una flor a tu enemigo. Pero el punky cambió y decía, tírale la flor a tu enemigo, pero no te olvides de tirarle el tiesto también. Entonces se me vino abajo en 2 versos. Miguel ya no se enfadará a estas alturas, ¿no? Entonces, llevaba una letra de la canción que decía,
Y mientras tanto aquí, hablamos de España, años 70, y mientras tanto aquí en España, mientras sucedían los hippies, Londres, etcétera, teníamos nosotros al general Ferrolano, decía, mientras tanto aquí, palos, grises y carreras, los militares no bailaban rock. Bueno, pues parte a grabar, todo está bien, ya parte a grabar a Holanda, y cuando llega muy avergonzado, tú creo que estabas allí además, él venía mucho conmigo, estuvo presente en las grabaciones, me dice, bueno, es que los tiempos son difíciles y tuve problemas en Melilla con un teniente, entonces he cambiado algo y tal, pero que has cambiado. Pues mira, en vez de poner los militares no bailaban rock, he puesto los bien pensantes no bailaban rock. Cambia mucho, ¿no? Cambia totalmente el alma de la canción, ¿no? Pues te agradezco mucho que me hayas visto a mi querido amigo Miguel. Bueno, cambia el tema, pero amplía el abanico. Ya sabes, el abanico cuando hace mucho, cuando está uno muy sofocado. Qué sorpresa, ¿no? Insisto, ¿recuerdas, Jaime? Somos rentas del pasado en cosecha permanente. La muerte, dinero. La desesperación, dinero. El abismo, dinero. Pues ya ni eso. Lo tienen todo. Ahora se lleva en el bolsillo el espía que te fumiga y niega. El miedo, el terror, la nueva y liberadora moneda de cuanto en lo vivo nos desnuca vivos. Sorpresa número 5. Pon un rock en tu sirena, Vanavisión en tu reflector. Querido Xaime Noguerol, aquí en el Teatro Olimpia de París, solo para decirte que a pesar del tiempo transcurrido, me acuerdo de ti de manera entrañable, por cómo me ayudaste a hacer algunas letras, por tu talento puesto a mi servicio y por haberme dado lecciones de vida. Siempre te tendré en mi corazón y ya sabes, aquí estoy. Bueno, aquí en París no me vas a venir a ver, pero bueno, por si acaso. Te mando un saludo desde aquí, desde la ciudad de la luz, para Berín, el hombre más importante de esa ciudad. Hasta la próxima. Pon un rock en tu sirena, Vanavisión en tu reflector. Bueno, Luces, allá la conocí en los años 80, ¿te acuerdas? Año 80 de nuevo. Había un programa de radio que se llamaba El Búho, en donde transmitían, subían los cantantes de rock a presentar sus discos. Era un programa muy importante que sonaba a las 12 de la noche para Madrid. Paco Pérez Brián era el director. Entonces una noche, el programa empezaba a las 12 en punto de la noche. Una noche llega por allí una mujer esplendorosa, bella, muy atractiva, que era Luz, y traía un disco para promocionar. Pero el disco para promocionar se titulaba En el ascensor y era bastante regularcillo, dejémoslo, en un aprobado digno, ¿no? Pero claro, el locutor, atrapado por la belleza de ella, pues promocionó ese disco y miren ustedes, lo metió en aquella gira, la metió en aquella gira de Miguel Ríos cuando iba Miguel Leño y ella, ¿recuerdas? Iban en uno de cierre, y ella empezó a subir. Y hace un par de meses me la encontré, vino a hacer una actuación aquí a Orense. ¿Y cómo es la vida? Lleva desde aquel día en que yo estaba allí, en 1980, que la vio Paco Pérez Brián, hasta hoy los dos siguen completamente enamorados y juntos.
cosa sorprendente, ¿no? Hizo un gran concierto, por supuesto, en la ciudad. Trabajábamos en su casa. Ella es una mujer muy poderosa y un poco meiga, mágica. Tuvo una infancia un poco herida, pero es una mujer de poder y su manera de cantar y de mirar a las personas es verdaderamente demoledora. Es una gran cantante y un excelente ser humano, sin duda alguna. Luz. Me dejas alucinado, mira. Sí. Pues espera ahora. Recuerda aquellas cosas. Vai de baranda, pumba, pumba, vai de baranda, pumba, pumba, vai de baranda, pumba, pumba. ¿Recuerdas? Desfilábamos de ermita en ermita. Vai de baranda, pumba, pumba, vai de baranda, pumba, pumba. Nuestro horizonte, el sereno de turno. Noche tras noche conjugábamos huérfanos guiones de amor. Mesa central del mármol de Draxtor Fuencarral. Tú, Popeta, Carlitos Torroba, Paquito Almazán, Santiago, El Cónico, Abraham, mis dos Amalias, mi hija y su madre, que por cierto, muchos recuerdos y un abrazo grande de su parte. Conjugábamos el abecedario de lo siempre en presente, de las redadas del alma, las mañanas sin rostro, a Juan del Quiero, este salón del vientre, sí, sí, de lo mejor, la inmasticable memoria del viento, ahí lo incaducable del grito, tu nombre, Noguerol, tu sangre, Jaime, en llaga eterna, mastica el fruto de tan feliz celebración, el plástico, el café Ruiz, la Manuela, o compañero, Guillermo, María, el Pazo Losada, el Pub Santa Bárbara que hablamos antes, el café Gijón, el café León, la Vaquería, Emilio Sola, Caballero Bonal, Pepe Esteban, Stone, el Comercial, que también lo hemos nombrado antes, tantos rostros, tantos, cimentando la orfandad que nos viste, sí, Jaime, el renglón del nunca más, lo aún por desencabezar. Qué barbaridad. Hemos caminado mucho y vivido muy intensamente. La verdad es que es una sorpresa que esté vivo, ¿no? Es una sorpresa, es un auténtico superviviente, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, hablamos de Dios, del punto que en la matemática absuelve el resultado. Recuerda, Procol Harum, Kane Heath, Daniel Biglietti, Rory Gallagher, Jethro Tull, Uriah Heep, los Ramones, Pink Floyd, Fleetwood Mac, Deep Purple, Facundo Cabral, Golden Earring, King Crimson, entre otros muchos. Allí estuvimos viendo todos estos conciertos, ¿verdad? Aún recuerdo cuando fuimos a aquel concierto del guitarrista irlandés, ¿sí? Rory Gallagher en un teatro de Madrid, era año 73, sí. Y el teatro estaba rodeado de policías y entramos al concierto como si fuésemos individuos peligrosos. Y el guitarrista no entendía mucho, pero hizo, a pesar de todo, se dio cuenta de la situación de aquel país. Era un irlandés culto y quizá uno de los guitarristas más grandes de la historia. Murió muy joven y él quedaba también asombrado porque todos estaban por allí con alguna metralleta. Es decir, las cosas eran así de duras en el 73, 74, ¿no? Y por allí vimos a Procol Harum y a grandes grupos. Había un empresario que era muy animado y que tenía conexiones en París, y los grupos que pasaban por París, él lograba traerlos hacia España, que muchos se negaban, ¿no? Como bien saben, los Rolling Stones no quisieron venir a actuar a España, como cuenta su editor barcelonés, ¿no? Mientras estuviera el general Ferroana, ¿no? Hemos visto muchos grupos y esto nos ha enriquecido mucho, ¿no? Sí,
hay muchos más. En los pabellones del Real Madrid, que era entonces, allí vimos a Lou Reed, a John Maya, a Fran Zappa. De Lou Reed, vimos ¿lo recuerdas? Concierto de Lou Reed en el Teatro Moscardó. Lou Reed andaba muy desmadrado y muy metido en el lado oscuro, y llegó al concierto muy pasado, tardó media hora en empezar, la sala estaba llena porque él era un hombre mítico en aquel momento, eran tiempos de yonkis, él cantaba el lado oscuro también de Nueva York, ¿no? Y le tiraron una lata y él pues salió del escenario, pues armó tal jaleo que la gente subió al escenario y destrozó absolutamente todo. No quedó allí ni restos de guitarra ni de máquinas, aquellos lo taparon un poco, y Lou Reed, por lo que me cuentan, estaba completamente ido, y nuestra generación, claro, para nosotros era un hombre extraordinario, ¿no? Pero era como su actuación era como si fuese una lágrima, ¿no? Estaba como una lágrima allí, ¿no? Y subieron todos, eran chicos de barrio, ¿no? De Carabanchel, y por ahí quedaba todo destrozado, ¿no? Fue un concierto en el Moscardó, no fuera en el Madrid. ¿Qué experiencias? Sí, es que él tuvo varias actuaciones. Una fue ahí en el Moscardó, otra fue en el pabellón del Real Madrid, que estaba también completamente ido en aquella actuación, ¿no? Sí, había un guitarra, había un... Bueno, vamos a dejar de contar esos lados tristes de Lou Reed, ¿verdad que sí? Vamos a dejarlo. Aquí estamos, Jaime, sin más renta que lo aún por vivir. Ya ves, el cuento, el claustro del tiempo, vociferando de lo que ya fue la cosecha del hoy. Hablamos de la carne, del pastizal de credos, resistencias, ya ves, el llanto y el vértigo, sueldos de lo que no nos fue dado. Verdades, querido Jaime, de las manos del alma. Simple alimento para esta desnutrida condición del barro. Vamos a recordar el Po de la Bo y su dama pálida, Bronchalo Goitisolo, Juan Mantrana, Moncho Alpuente, Alfonso Boraíta, Emilio Bobis, Vidal Souto, J. Díaz, Mario Pelís, Berinense de Pro, entre otros. Así es, sí. La dama pálida, ¿eh? Sí. La dama pálida era una novia mía era muy bella. Es que, bueno, voy a descubrirlo, ¿eh? Hacíamos los guiones de amor conjuntamente. Él me echaba una mano en lo mío y yo en lo suyo. Pero triunfábamos, nosotros y ellas, ¿eh? El triunfo era conjunto. Las conquistamos literariamente, poéticamente, enviándoles poemas, y ellas aceptaban muy bien. Era una generación de mujeres progres, ¿no? Aquellas chicas de los 60 que llevaban botas de piel de becerra, ¿no? Pantalones de pana y jersey negro, ¿no? De cuello de cisne hasta arriba, ¿no? Un bolsito. Eran unas chicas extraordinarias que acababan de descubrir el libro de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y de su mujer, los primeros movimientos de liberación femenina, ¿no? Eran novias interesantes, ¿eh? Nuestras novias eran una cosa complicada, ¿no? Entonces esta chica era muy pálida y él la bautizó como la dama pálida. Y había una revista en Madrid que se llamaba La Calle, que escribía Bronchalo y todo esto, que la popularizó como la dama pálida. ¿Qué será de ella? Supongo que irá bien todo. Seguro que está siendo muy feliz y en estos momentos te estará recordando. No tengo ni la más mínima duda. Eran aquellas cosas maravillosas cuando vamos a casa, por ejemplo, con Pepe Ricci y su amor de entonces, nosotros con
con la ración de almejas, la botella de champán, y llegamos a casa, ¿recuerdas? Vamos al salón y tú generosamente le dices: Pepe, ahí tenéis la habitación del amor. Y nosotros, tú y yo, quedamos degustando las almejas y el champán, y entonces llamas a Miguel Ríos y dices: oye, enciende la televisión, pon el equipo de música, la máquina de escribir, todo a un tiempo, todo a un tiempo. Miguel, que estamos en la redacción del periódico. Es que la casa que tenía Tonino era una casa muy original y estaba situado además allí en donde vive ahora mismo, ¿no? en la glorieta de Bilbao, ¿no? Y claro, era nuestro lugar, ¿no? Era donde nos reuníamos con frecuencia a discutir, y algunas veces pues amanecíamos allí dormidos después de larga fiesta, ¿no? Y quiero contar otra anécdota. Puede ser. Claro, claro. Es que esto es muy curioso de las casas donde vivimos, ¿no? Tú conociste mi casa de calle Piamonte 25. Piamonte 25 es una calle bastante céntrica, pero lo que sucedió allí fue verdaderamente apasionante. Resulta que me la había conseguido nuestro amigo el poeta Popis, un chico que venía del mayo del 68, escritor. Entonces él me dijo: tengo ahí una casa que me deja una amiga que te puede interesar y tal. Bueno, hombre, tanto como una casa no, pero era un lugar dentro de lo que cabe agradable. Bueno, pues yo me instalo allí, y a los 2 o 3 días, ¡bam!, timbra. La primera que timbró, ¿cómo se llama la de Los Santos Inocentes? La actriz, la actriz de Los Santos Inocentes de la película. ¿Perdón? Lola Gaos. No. Lola Gaos era también... Era otra. Eso es. Esta fue la primera. Estamos hablando de los 70. Llegaba allí, la primera que empezó a llegar. Resulta que la propietaria del piso era una escultora muy conocida en Madrid y que no se prohibía la noche jamás. Entonces tenía un montón de amigos y habían cogido la costumbre, como eso estaba en el centro y la gente estaba muy colocada, pues llegaban, timbraban y pasaban allí la noche. Y así me empezaron a pasar por allí un desfile de personas increíbles, con los que tuve buenas relaciones, ¿no? Pero cada 2 o 3 días timbraba alguien, actores, músicos, gente que estaba al lado también del pub Santa Bárbara, mismo al lado, ¿no? Que al cerrar entraban allí todos. Y allí he conocido cerquita de Oliver, a Paula Molina, muchas chicas guapas, y llegaban allí, hombre, llegaban ya un poco colocadas. Yo tampoco me aprovechaba mucho, no crean, pero allí estaban. También llegaba el más terrorífico, que tú lo conoces bien, el más terrorífico. Llegaba Leopoldo Panero, y al llegar él era algo bestial. Abría la nevera y no quedaba allí ni una gota de absenta, y se veía el licor café, que llevaba un licor café de aquí, siempre lo tenía muy prohibido, pero él lo lograba localizar, lo engullía de un trago y después permanecía allí hasta que buenamente se iba a su casa. Era un poco una vida bohemia también, ¿no? Una vida bohemia llena de energía, ¿no? ¿Tú cuántas veces pasaste por allí? Iba Javier Vargas, íbamos toda... chicos del grupo ¿cómo se llama este grupo? Este grupo que dice voy cruzando el río. ¿Perdón? Tantango. Estaban allí componíamos este tipo de tema, y ese tema está basado en una historia que yo le conté
del río de Feces y de cómo era aquí el contrabando, ¿no? Pero ellos lo trasladaron a la frontera de México porque era mucho más fácil de vender y mejor publicitariamente. Pues así fue yendo nuestra vida en Madrid, pero estamos vivos y en marcha. Claro, y habéis nombrado a Terele Pávez y a Lola Gaos, que también venían por el comercial, también coincidíamos mucho con ello, y una anécdota en el comercial cuando conocimos a Juan Pagán y a Óscar Ladoire. Estábamos todos, todo el grupo, estaba el Cónico, estaba Vidal Souto, J. Díaz, bueno, estábamos todos. Y de repente tenemos enfrente a dos chicos, uno con una barba por aquí, bueno, muy bien, pero estábamos tal, de repente miramos otra vez, el que tenía la barba por aquí no tenía barba y el otro que no tenía barba tenía la barba por aquí. Y dice, bueno, habremos bebido, porque vamos, hace un momento era al contrario, ¿no? Seguimos la conversación, volvemos a mirar y otra vez habían cambiado. El de la barba no tenía barba y el otro tenía barba. Entonces ya nos acercamos y dice, ¿pero qué pasa con vosotros? ¿Que tenéis barba? ¿Quién tiene barba? ¿Que no? Claro, era una barba postiza que tal y cual. Y después ahí se formó todo el grupo con Fernando Trueba y todo el mundo de Ópera Prima y toda la historia, con Paula Molina, que después se casó con Michi Panero, era todo el grupo. Ahí, en el Yucatán, que era enfrente del comercial. Y no te olvides que teníamos en el comercial... Teníamos nuestro camarero prestamista, que nos prestaba, siempre que íbamos sin un duro, el tipo era un andaluz muy majo, un viejo camarero. Valentín, por ejemplo. Y yo, vamos, déjanos 1000 pelillas y tal, y el tipo sin inmutarse y se lo dábamos, se lo devolvíamos. Y muchas veces, por supuesto, no nos cobraba la consumición. Porque teníamos nuestra cosa, dice. También los camareros formaban parte de aquella vida sin trampas. Sí, señor. En el momento justo le traían a nuestra amada notas y mensajes que allí habían dejado para ellas Clint Eastwood, John Wayne, ni que decir tiene, ocioso lector, tú ya lo habrás adivinado, que también Clint Eastwood y John Wayne éramos nosotros. Y tantos como fuesen necesarios para el disfrute de tan magistral y suculenta puesta en escena. A la hora de pagar, ninguna sorpresa. En cantidad de ocasiones la cuenta ya la había satisfecho el santo, San Isidro, o por adinerados admiradores secretos. Claro, siempre teníamos siempre había tipos que pagaban, pagaban por estar con nosotros, viendo nuestra fiesta, ¿no? Había también entretenedores, que es una profesión que el entretenedor era un ciudadano de Madrid, culto, inteligente, pero que no quería trabajar para nada. Entonces se situaban en la barra del Gijón o en la barra de nuestro café comercial, y cuando veían a un individuo solitario y atormentado, que abundan mucho, ellos se aproximaban y le daban conversación. Entonces el otro individuo, pues encantado de invitarlo y de que le escuchase, y después al salir, con frecuencia, dado que el otro iba en malas condiciones y feliz, le daban un sablazo incluso, ¿no? Y le habían cambiado la alegría de la noche y su soledad por la bebida y algún billete clandestino, ¿no? La profesión puede tener futuro, porque el mundo está muy lleno de gente desquiciada, puede tener futuro, ¿no? Sí, es una profesión a reivindicar y recuperar. Porque tal como está la cosa, puede ser otra vez una bendición. Pues, querido Jaime, si quieres añadir algo más. Pues no, nada más, que muchas gracias por estar aquí, que siempre es para mí un orgullo decir que soy de Barín y que aquí estamos todavía vivos, y lo importante es estar vivo, en marcha, y el resto importa poco.
tantos días, querido Jaime, para que la noche no se pierda y afiance la virtualidad inconmensurable del nunca en hoy. Y en el hoy, el siempre incansable abrazo. Estamos vivos, señoras y señores. Sí, vivos. Habrá que celebrarlo. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Reencantarse con la difícil vida de estos tiempos, recomenzar el hábito de un ideal, suprimir vaticinios pesimistas, desalojar rencores de las muchas trampas que te han hecho. Ya está bien de pequeñas miserias humanas. Comunicar en longitud de onda de alta frecuencia, ver la película de los días con cálida superlucidez, sacudirse los demonios fuera a golpes de rock, subir el propio yo a alturas inverosímiles. ¡Ey, amigo! Podrías celebrar un referéndum contigo mismo, arrojar tan pronto la toalla en el combate con la vida, dejar de vagar crucificadamente náufrago por el laberinto de tus 12 millones de